En el siguiente video presentamos la operación de un diareador de aspersión elaborado en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Orizaba. Hablemos de qué es el desareador o desgasificador. Es un dispositivo que se utiliza para eliminar el oxígeno, dióxido de carbono, entre otros gases disueltos en el agua. Para poder eliminar los gases, tiene que estar a una temperatura entre 100 a 105 grados centígrados el agua. Además, otra de las funciones que hace es almacenar el agua de alimentación para poder entrar a la caldera. También calienta el agua para que cuando pase a la caldera lleve una temperatura alta y no pase muy baja y haga el proceso de calentamiento del agua dentro de la caldera más lento de lo que tiene que ser. Termodinámicamente es un equipo que genera una o varias etapas de equilibrio al poner en contacto una solución saturada de oxígeno y una corriente de vapor puro. El equilibrio químico desplaza oxígeno de la corriente líquida saturada a la corriente de vapor puro para cumplir vapor y líquido en la ley de Henry, que se va a mencionar más adelante. La presión de trabajo del desgasificador será aproximadamente unos 0.2 bar 3 psi, que da una temperatura de saturación de unos 105 grados centígrados. El tanque debe albergar una cantidad de agua almacenada que suministre a una caldera durante 10 y 20 minutos. La presión de suministro del agua del desgasificador debe ser de al menos unos 2 bar, para asegurar una distribución de la boquilla y no haya ningún problema al momento de bombear de retorno. La presión de vapor de suministro en la válvula de control debe llevar un rango de entre 5 y 10 bar, y la relación de reducción debe ser aproximadamente 5.1. Para el arranque puede requerirse un calentamiento en la zona de almacenamiento del tanque. Esto se consigue mediante bobinando eléctrico o por inyección directa. Sin embargo, el tipo de plantas que más presumiblemente son equipadas con desgasificadores de presión o aspersión serán las de operación continua, y en las que el operador considere que el bajo funcionamiento durante el ocasional arranque es en frío o aceptable para evitar daños a la máquina. Ciclo Rankine es el ciclo termodinámico que tiene como objetivo la conversión de calor en trabajo, en el cual nos estamos basando para la operación de un desgasificador. Por medio de una gráfica temperatura-entropía se demuestran los puntos de proceso 1 a 2, en el cual el fluido de trabajo, en este caso es agua, se bombea de una baja presión a una alta presión. Como el fluido sigue siendo líquido en este punto, la bomba requiere poca energía de entrada. Ahora, en nuestro proceso de 2 a 3, el líquido de alta presión ingresa a nuestra caldera, donde se calienta a una presión constante mediante un proceso isobárico por una fuente de calor externa para convertirse en vapor seco saturado. La energía de entrada requerida la podemos obtener en gráficas de entalpía-entropía o directamente en tablas de vapor. Ahora, en nuestro proceso de 3 a 4, el vapor seco saturado se expande a través de una turbina de vapor, generando energía. Después, del punto de vista termodinámico, disminuye la temperatura y la presión de vapor, y puede ocurrir algo de condensación. La salida de este proceso se puede calcular fácilmente en tablas o en gráficas de entalpía-entropía. Y por último, en nuestro proceso de 4 a 1, podemos decir que el vapor húmedo ingresa a nuestro condensador, donde se condensa a una presión constante para convertirlo en un líquido saturado. O sea, de otra manera, tenemos que el calor a una presión constante en el condensador por medio de un proceso isobárico. La solubilidad es la cantidad de gases disueltos que nosotros tenemos dentro de nuestra agua de alimentación hacia nuestro desgasificador. Por medio de una gráfica podemos determinar la cantidad de temperatura a la que debe estar nuestra agua para poder eliminar el oxígeno, ya que se requiere una cantidad mínima de entre 100 a 105 grados centígrados, y la temperatura típica dada para el agua de alimentación debe ser de 85 grados centígrados para evitar los daños a las bombas de alimentación. Por otro lado,
tenemos una tabla donde podemos verificar que entre mayor temperatura se va disminuyendo la solubilidad de una manera proporcional. Operando también en la parte superior de nuestro desgasificador obtenemos un controlador de vapor, una válvula de control que se encarga de regular el suministro de vapor, que es muy necesario para la presión y la temperatura de nuestro desgasificador, de modo que para una rápida acción se empleará una válvula de control de accionamiento neumático para evitar tener algún tipo de daños en nuestro desgasificador y evitar perder la temperatura dada desde un principio. Ley de Henry. En este proceso, la desgasificación se consigue aportando energía térmica al agua de alimentación del generador de vapor. Se basa en tres principios, como lo son la ley de Henry, la ley de Dalton y el concepto de solubilidad. En la ley de Henry, la concentración de un gas disuelto es proporcional a la presión del gas en la atmósfera en equilibrio con su solubilidad. Por lo tanto, nace la fórmula P igual a H por X, en la que P es la presión parcial del gas, H es la constante de Henry, que depende de la naturaleza del gas, su temperatura y el tipo de líquido, y X la concentración del gas o solubilidad. Y se menciona la ley de Dalton, que es la presión total de la mezcla de gases es igual a la suma de sus presiones parciales. Funciones que realiza un deareador, entre las cuales está disminuir los gases disueltos dentro del agua aumentando la temperatura de esta. Además, precalienta el agua con una nueva extracción de vapor en la turbina de presión, de manera que se consigue elevar la temperatura del agua mezclando esta con vapor extraído de la turbina de baja presión, incluso cuando la turbina no está funcionando, pero hay vapor en la línea de vapor sobrecalentado, o sea, todavía tenemos vapor dentro de nuestros tubos. Por lo tanto, se adiciona una parte de él directamente a nuestro desgasificador a través de boquillas situadas en la parte inferior, o sea, en la parte de abajo tenemos todavía algunas boquillas de las que podamos hacer uso para seguir aumentando nuestra temperatura de nuestra agua metiéndole vapor. Acumula el agua a alta temperatura también para alimentar las bombas de alta presión con las que se hace circular el agua condensada. Además, proporciona la presión hidrostática necesaria para evitar el fenómeno de cavitación y así evitar dañar las bombas de alimentación. Conclusión. La operación de los deareadores de aspersión es muy relevante para operar las calderas, ya que en esta presentación se habló un poco de cuál es su operación dentro del tanque y cuáles son los valores que deben checarse en este tipo de dispositivos, en los cuales es muy importante saber cuáles son los parámetros necesarios para un buen funcionamiento y cómo es que se integran el agua hacia nuestra caldera de manera que no se dañe ningún dispositivo y así evitar gastos innecesarios y daños permanentes dentro de nuestro sistema de industria. Conclusión. La operación de los deareadores de aspersión es muy relevante para operar las calderas, ya que en esta presentación se habló un poco de cuál es su operación dentro del tanque y cuáles son los valores que deben checarse en este tipo de dispositivos, en los cuales es muy importante saber cuáles son los parámetros necesarios para un buen funcionamiento y cómo es que se integran el agua hacia nuestra caldera de manera que no se dañe ningún dispositivo y así evitar gastos innecesarios y daños permanentes dentro de nuestro sistema de industria.